Un silencio rojo e inquietante se extiende sobre la entrada de la bahía de San Francisco. Dos torres de 227 metros emergen de la niebla como si estuvieran sujetando el cielo, y entre ellas cuelga una carretera de acero de casi 3 kilómetros, suspendida sobre una de las corrientes de viento más traicioneras de la costa del Pacífico. Es reconfortante pensar en el Golden Gate como algo sólido, una línea fija entre San Francisco y Marín, una obra maestra tan familiar que parece inevitable. Pero esa sensación es una ilusión. El Golden Gate no está quieto, nunca lo ha estado. Se mueve con el viento, se alarga con el sol, respira con la temperatura, vibra bajo los camiones y bajo ciertas ráfagas. Cruzarlo deja de ser un acto de conducción y se convierte en un problema de aerodinámica límite. Entonces, cruzar el Golden Gate con viento fuerte es solo cuestión de sujetar bien el volante, ¿verdad? Reducir velocidad, mantener el carril, confiar en que el puente fue diseñado para soportarlo. Eso es completamente incorrecto. Y te voy a mostrar exactamente por qué. Porque hay una velocidad de viento a partir de la cual el problema ya no es si el puente puede sobrevivir. El puente probablemente sobrevivirá. El problema es si tú, tu coche, tus neumáticos, tu dirección, tu capacidad de reacción y la geometría de esa carretera suspendida pueden seguir formando un sistema estable. Y cuando terminemos, vas a entender algo que le tomó a la ingeniería de puentes décadas aceptar después de Tacoma Narrows, que un puente colgante no es una carretera sostenida por cables. Es una máquina flexible inmersa en un fluido invisible, y cada vehículo que cruza sobre ella se convierte por unos segundos en una vela expuesta a una fuerza que crece con el cuadrado de la velocidad del viento. Hay un hombre detrás del Golden Gate cuya historia es casi tan inquietante como el puente mismo. Su nombre era Charles Alton Ellis, ingeniero estructural, formado en matemáticas, profesor universitario y el hombre que realizó gran parte de los cálculos complejos que hicieron posible el puente más famoso de Estados Unidos. Joseph Strauss fue el ingeniero jefe y el rostro público del proyecto, pero Ellis fue quien pasó años resolviendo la teoría de deflexión, las cargas, las tensiones en los cables, el comportamiento del tablero, las fuerzas del viento y la manera en que una estructura de 1280 metros de vano principal podía mantenerse estable sobre un estrecho donde el aire entra desde el Pacífico como si fuera empujado por una garganta geológica. Ellis fue despedido antes de que el puente se inaugurara el 27 de mayo de 1937 y durante décadas su nombre quedó prácticamente borrado de la historia oficial. Pero sus cálculos siguieron allí, dentro del acero, dentro de los cables, dentro de cada oscilación que el puente todavía permite para no romperse. Pero antes de que entiendas por qué cruzar el Golden Gate en viento fuerte puede volverse físicamente imposible, necesito que comprendas algo fundamental sobre qué es realmente un puente colgante, porque la imagen que tienes en la cabeza es casi seguramente incorrecta. Primero, asegurémonos de estar de acuerdo en esto. Un puente colgante no es rígido. La mayoría de las personas imagina el tablero como una viga inmensa que simplemente está sostenida por cables desde arriba. Pero en realidad, un puente colgante es una estructura deliberadamente flexible. Su tablero cuelga de miles de suspensores verticales. Esos suspensores cuelgan de dos cables principales, y esos cables principales forman una curva catenaria que transmite fuerzas gigantescas hacia los anclajes de concreto enterrados en la roca. Déjame explicártelo con algo que puedes hacer con tus manos. Toma una cuerda, sujétala entre dos puntos y deja que cuelgue. Ahora coloca pequeños pesos a lo largo de ella. La cuerda cambia de forma, se adapta, baja en el centro, transfiere fuerza hacia los extremos. Eso es el principio básico de un puente colgante. La estructura no vence la gravedad siendo inmóvil, la vence encontrando una forma estable de deformarse. El Golden Gate
Tiene un vano principal de 1.280 metros, una longitud total de aproximadamente 2.737 metros incluyendo aproximaciones, y dos cables principales de unos 92 centímetros de diámetro. Cada cable contiene 27.572 alambres de acero galvanizado. Si extendieras todo ese alambre en línea recta, tendría más de 128.000 kilómetros, suficiente para rodear la Tierra más de 3 veces. Esa cifra suena poética, pero no lo es. Es el precio material de colgar una carretera sobre una boca de mar donde el viento y la niebla se canalizan todos los días. El puente entero está sostenido por tensión. Tensión en los cables, compresión en las torres, flexión en el tablero, cortante en las uniones. No es una roca, es un equilibrio. Y aquí es donde se pone realmente interesante. El Golden Gate fue diseñado antes del colapso de Tacoma Narrows. Fue inaugurado en 1937. Tacoma colapsó en 1940. Eso significa que cuando el Golden Gate se diseñó, la ingeniería de puentes todavía no había recibido la lección brutal de que el viento no es solo una carga lateral estática. Los ingenieros sabían calcular presión de viento. Sabían estimar cuántas libras por pie cuadrado podía ejercer el aire contra una estructura, pero todavía no comprendían completamente la aerodinámica inestable de tableros largos, flexibles y suspendidos. Todavía no habían visto, filmado y estudiado cómo un puente podía retorcerse hasta destruirse por aleteo aeroelástico. Déjame asegurarme de que esto se entienda. El viento no empuja siempre como una mano constante. El viento pulsa, se separa en remolinos, cambia de dirección, se acelera entre colinas, golpea un vehículo, luego una barandilla, luego el tablero, luego se despega del borde inferior y forma vórtices. Es un fluido turbulento, no una pared invisible. Cuando el viento cruza el Golden Gate desde el Pacífico, no llega a una carretera en tierra firme. Llega a una plataforma elevada, expuesta, suspendida a unos 67 metros sobre el agua, con el océano abierto a un lado y la bahía al otro. No hay edificios que lo frenen, no hay árboles que lo disipen. La estructura está colocada exactamente donde la geografía concentra el aire. Piensa en una manguera de jardín. Si el agua sale por un tubo ancho, fluye con cierta velocidad, pero si aprietas la boca de la manguera con el pulgar, el chorro se acelera. El Golden Gate, el estrecho físico, funciona de manera parecida para el viento. Las masas de aire del Pacífico entran por una abertura relativamente estrecha entre terrenos elevados y esa geometría puede acelerar ráfagas localmente. No siempre, no de forma simple, pero lo suficiente como para que los ingenieros y operadores del puente traten el viento como un enemigo operativo real, no como una molestia meteorológica. ¿Ves hacia dónde va esto? La pregunta ¿puede el puente resistir el viento? Es incompleta. La pregunta correcta es ¿qué sistema estamos analizando? Si analizas solo el puente, el Golden Gate puede soportar vientos muy intensos. Se ha citado históricamente que fue diseñado para resistir vientos del orden de 100 millas por hora, unos 160 kilómetros por hora, aunque esa cifra depende de criterios y actualizaciones estructurales. Pero si analizas el sistema completo puente-vehículo-conductor, las cosas cambian dramáticamente. Un sedán, una camioneta, un autobús o un camión de caja alta tienen superficies laterales enormes. En viento cruzado esas superficies se comportan como velas. Déjame explicártelo con la ecuación más simple y más cruel de esta historia. La fuerza del viento sobre un objeto se aproxima con una expresión. Un medio por la densidad del aire por la velocidad al cuadrado por el coeficiente aerodinámico por el área. Lo importante es velocidad al cuadrado. Si el viento se duplica, la fuerza no se duplica, se cuadruplica. Si pasa de 35 millas por hora a 70 millas por hora, la fuerza lateral se multiplica por 4. Si una ráfaga pasa de 50 a 75 millas por hora, no es un aumento del 50% en fuerza, es más del doble. A 70 millas por hora, unos 31 metros por segundo, la presión dinámica del aire ronda los 600 pascales. Eso parece poco. 600 pascales no suena a desastre, pero aplícalo sobre el costado de un camión de caja con 30 metros cuadrados de área lateral.
Ahora estás hablando de una fuerza de decenas de miles de newtons, equivalente al empuje lateral de más de 1 tonelada actuando sobre un punto alto del vehículo. Y aquí está la cosa que la mayoría de las personas no aprecia completamente. No importa solo la fuerza, importa dónde actúa. Si esa fuerza golpea por encima del centro de gravedad, crea un momento de vuelco. Intenta girar el vehículo. Intenta sacarlo de su carril. Intenta levantar las ruedas del lado de sotavento. Esto no es una posibilidad abstracta. Es la razón por la que los puentes largos y expuestos emiten advertencias o restricciones para vehículos de perfil alto durante vientos fuertes, no porque el puente vaya a caerse, sino porque el vehículo puede perder estabilidad antes de que el puente se acerque siquiera a su límite estructural. Esto no es el puente fallando. Esto es el puente convirtiéndose en el escenario donde tu vehículo revela sus propios límites aerodinámicos. Pero espera, aún no he mencionado lo que hace al Golden Gate especialmente extraño. El puente no solo recibe viento, también se mueve. Y cuando tú conduces sobre una superficie que se mueve, aunque sea levemente, tus sentidos y tu vehículo entran en una conversación para la que no fueron diseñados. Todo puente colgante tiene modos naturales de vibración, verticales, laterales y torsionales. El Golden Gate, como toda estructura con masa y elasticidad, vibra a frecuencias específicas. Normalmente esas vibraciones son pequeñas, imperceptibles para el conductor promedio. Pero bajo viento fuerte, tráfico pesado y ráfagas variables, el tablero puede experimentar movimientos laterales y verticales que, aunque estén muy dentro de límites seguros para la estructura, cambian la experiencia de conducción. Un carril que parecía una línea fija se convierte en una referencia móvil. Un volante que normalmente corrige pequeñas desviaciones empieza a corregir ráfagas, turbulencia, cambios de presión alrededor de otros vehículos y movimientos sutiles del tablero. Esto no es una autopista, esto es una carretera suspendida de cables sobre un fluido. Y la razón por la que puedo decir esto con confianza es que el propio Golden Gate ha sido cerrado por viento fuerte en varias ocasiones. El 1 de diciembre de 1951 se cerró durante aproximadamente 3 horas cuando ráfagas de alrededor de 69 millas por hora golpearon el puente. El 23 de diciembre de 1982 volvió a cerrarse por vientos de unas 70 millas por hora. Y el 3 de diciembre de 1983 se cerró de nuevo cuando las ráfagas alcanzaron aproximadamente 75 millas por hora. 3 cierres por viento en una estructura que millones de personas perciben como invulnerable. No porque el puente estuviera al borde del colapso, sino porque cruzarlo dejó de ser operacionalmente seguro. Aquí está la cosa. Imposible en ingeniería no siempre significa que una estructura se desintegra. A veces significa que un sistema deja de tener márgenes de control suficientes. Un avión puede ser estructuralmente capaz de soportar turbulencia y aún así cancelar un aterrizaje porque el viento cruzado excede el límite seguro de la aeronave. Un ascensor puede funcionar mecánicamente y aún así detenerse porque un sensor detecta una condición insegura. Un puente puede permanecer en pie y aún así ser imposible de cruzar con seguridad porque los vehículos sobre él ya no pueden garantizar estabilidad, trayectoria y frenado. Y aquí es donde la historia del Golden Gate se conecta con Tacoma Narrows de una forma que debería incomodarte. Tacoma enseñó que el viento puede destruir el puente. Golden Gate enseña algo más sutil. El viento puede destruir la posibilidad de usar el puente antes de destruir la estructura. Puede convertir una obra de ingeniería perfectamente sana en una frontera temporal que nadie debería cruzar. Pero espera, aún no he mencionado el evento que demuestra de manera más clara que el Golden Gate no se comporta como una carretera rígida. No ocurrió con viento, ocurrió con personas. El 24 de mayo de 1987, durante la celebración del 50 aniversario del puente, unas 300.000 personas entraron simultáneamente sobre el tablero. La multitud era tan densa que el puente se llenó como una plaza suspendida. El peso total adicional se ha estimado en decenas de miles de toneladas humanas.
El arco natural del tablero se aplanó visiblemente y el centro del vano descendió alrededor de 2 metros, unos 7 pies, según múltiples reportes de la época. La gente se asustó, muchos creyeron que el puente estaba a punto de colapsar, pero no colapsó, porque un puente colgante está diseñado para deformarse bajo carga. La deformación no es automáticamente falla, de hecho es parte de la supervivencia. Pero ese día reveló algo psicológico. Los humanos confundimos estabilidad con inmovilidad. Creemos que si algo se mueve está fallando. En realidad, muchas estructuras sobreviven precisamente porque se mueven. El Golden Gate puede desplazarse lateralmente varios metros bajo condiciones extremas de viento. Se ha citado que el tablero puede moverse más de 8 metros lateralmente en situaciones de diseño. Eso no significa que esté mal diseñado, significa que está vivo estructuralmente, significa que no es una pared, es un sistema flexible. Déjame asegurarme de que esto se entienda con una analogía cotidiana. Un árbol rígido se quiebra en una tormenta, un árbol flexible se dobla y vuelve. El Golden Gate no intenta ser una piedra, intenta ser un árbol de acero. Sus cables distribuyen cargas, sus torres permiten deformación, su tablero se mueve. Pero si tú conduces un vehículo alto sobre ese árbol de acero mientras el viento intenta convertir tu costado en una vela, tu problema ya no es la supervivencia del árbol, es tu propia capacidad de mantenerte sobre una rama que se mueve. Pero el Golden Gate no es Tacoma, y esto importa. El Golden Gate tiene un tablero con truces abiertos, una geometría mucho más profunda y aerodinámicamente más estable que la placa estrecha y cerrada de Tacoma Narrows. Después del colapso de Tacoma en 1940, los ingenieros de todo el mundo revisaron sus puentes colgantes. El Golden Gate fue analizado, reforzado y modificado a lo largo de su vida. En la década de 1950 se añadieron sistemas de arriostramiento lateral inferior para aumentar su rigidez torsional y mejorar su comportamiento bajo viento. En décadas posteriores, los estudios aerodinámicos y sísmicos siguieron ampliándose. La estructura que ves hoy no es exactamente la de 1937. Es una estructura que ha aprendido de desastres ajenos. Pero aquí está la cosa que la mayoría de las personas no aprecia completamente. Cada refuerzo tiene un precio. Añadir rigidez añade peso. Añadir peso modifica frecuencias naturales. Modificar frecuencias puede alejar ciertos modos peligrosos, pero también cambia cómo responde la estructura a otros estímulos. La ingeniería de puentes no es hacerlo más fuerte sin consecuencias, es mover límites, es desplazar riesgos. Es decidir qué modo de falla es menos probable, qué deformación es aceptable, qué viento operativo permite tráfico, qué ráfaga exige cerrar. ¿Ves hacia dónde va esto? El límite de cruzar el Golden Gate no está escrito en una sola cifra mágica. No es a 74 millas por hora se puede y a 75 no. Depende de dirección del viento, duración de ráfagas, tipo de vehículo, densidad de tráfico, visibilidad, lluvia, estado del pavimento, capacidad de respuesta de conductores y comportamiento dinámico del tablero. Es un problema acoplado. Y los problemas acoplados son los que más odia la intuición humana, porque no puedes aislar una variable y creer que ya entendiste el sistema. Un coche bajo viento cruzado no solo recibe una fuerza lateral, recibe también un momento de guiñada que intenta girar su nariz, un momento de balanceo que intenta inclinarlo, cambios de carga vertical en los neumáticos y perturbaciones cuando pasa junto a otros vehículos o torres. Al entrar en la sombra aerodinámica de una torre, el viento lateral puede disminuir súbitamente. Al salir de ella, reaparece con violencia. Eso genera un golpe de dirección. Si el pavimento está mojado, el coeficiente de fricción disminuye. Si el conductor corrige demasiado, puede invadir un carril. Si un camión alto recibe una ráfaga justo cuando cruza una junta o una zona expuesta, el margen disminuye aún más. Esto no es dramatización, es dinámica vehicular básica. Los neumáticos solo pueden generar una cantidad finita de fuerza lateral antes de deslizar. Esa fuerza depende de la carga normal, del coeficiente de fricción, del estado del pavimento y del ángulo de deriva. El viento lateral consume parte de ese presupuesto de adherencia. La dirección consume otra parte.
Una maniobra de emergencia consume otra. Si el viento consume demasiado, ya no queda margen, y cuando no queda margen, cruzar deja de ser una decisión valiente. Se vuelve una apuesta contra la fricción. Pero espera, aún no he mencionado una restricción más cruel. El conductor no siente el viento como lo siente el puente. El puente tiene sensores, anemómetros, modelos, protocolos. El conductor tiene sus manos. Y las manos llegan tarde. Una ráfaga puede cambiar en menos de un segundo. El vehículo responde con retrasos mecánicos, suspensión, neumáticos, dirección, masa. El conductor percibe, interpreta y corrige. Cada paso tarda. A 70 kilómetros por hora sobre el puente, recorres casi 20 metros por segundo. Un retraso humano de medio segundo son 10 metros. En una carretera suspendida con carriles limitados, barreras, tráfico contrario y visibilidad reducida por niebla, 10 metros son una eternidad. Esto no es un problema de habilidad individual, es un problema de control. Un sistema es controlable cuando las perturbaciones son más lentas o menores que la capacidad de corrección. Si las perturbaciones crecen más rápido que tu capacidad de corregirlas, el sistema deja de ser controlable. No importa si eres un buen conductor, no importa si tu coche es moderno, no importa si el puente es famoso. La física no premia la confianza, y aquí es donde la palabra imposible adquiere su sentido exacto. Cruzar el Golden Gate en viento fuerte se vuelve imposible no porque cada vehículo vaya a volcar, sino porque no puedes garantizar que todos los vehículos mantengan control bajo todas las ráfagas posibles. Un sistema público de transporte no se diseña para el conductor perfecto en el vehículo perfecto. Se diseña para miles de conductores reales, con camiones reales, autobuses reales, turistas reales, lluvia real, niebla real y ráfagas reales. Cuando el margen desaparece para una fracción significativa del sistema, el cruce debe cerrarse, no por miedo, por matemáticas. Y ahora quiero que pienses en lo que esto significa para la ingeniería del Golden Gate. El puente fue una obra de audacia casi absurda. En 1937, su vano principal de 1.280 metros era el más largo del mundo. Sus torres se elevaron 227 metros sobre aguas frías, con corrientes fuertes, niebla persistente y vientos agresivos. Durante su construcción murieron 11 trabajadores, 10 de ellos en un solo accidente el 17 de febrero de 1937, cuando una plataforma cayó a través de la red de seguridad. El proyecto costó alrededor de 35 millones de dólares de la época. Fue construido en plena Gran Depresión, y aún así lo lograron. Pero lo lograron no porque ignoraran los límites, lo lograron porque los negociaron. Cables gigantescos para tensión, torres masivas para compresión, truces abiertos para viento, pintura continua para corrosión, inspecciones, refuerzos, protocolos de cierre, restricciones de tráfico. La ingeniería real no termina cuando cortan la cinta inaugural, empieza ahí. El Golden Gate no es seguro porque sea indestructible, es seguro porque se le permite dejar de operar cuando las condiciones superan el margen. Esa frase es más importante de lo que parece. Muchas catástrofes ocurren porque una estructura, una máquina o una institución se niega a detenerse. El Challenger despegó porque la presión institucional venció a la advertencia técnica. Chernóbil continuó una prueba inestable porque la cultura operativa venció a la física del reactor. Tacoma Narrows siguió oscilando hasta que ya no había puente. La seguridad no es solo diseñar fuerte, es saber cuándo decir no. Aquí está la cosa. Un puente cerrado por viento no es un fracaso de ingeniería, es ingeniería funcionando. Es el sistema admitiendo que la atmósfera, por unas horas, ha ganado el derecho de paso. Es una estructura de acero de casi 3 kilómetros diciendo, puedo sostenerme, pero no puedo prometer que tú puedas cruzarme. Y esa humildad operativa es precisamente lo que mantiene vivo al puente. Hay algo profundamente inquietante en esto. La mayoría de nosotros cruzamos puentes como si fueran suelo, pero no son suelo. Son acuerdos temporales entre gravedad, tensión, compresión, viento, fricción, mantenimiento y decisión humana.
El Golden Gate parece eterno porque ha estado allí toda nuestra vida, pero cada segundo está resolviendo fuerzas. Cada cable está tensado. Cada remache, cada perno, cada troz, cada anclaje está participando en un cálculo continuo que empezó en los planos de Charles Alton Ellis y que no terminará mientras el puente exista. Y cuando el viento sube, ese cálculo cambia. No cambia simbólicamente, cambia físicamente. La presión dinámica crece con el cuadrado de la velocidad. Los vehículos altos multiplican área. Las ráfagas introducen incertidumbre. La superficie del puente se vuelve un corredor de viento. La visibilidad cae. El conductor corrige. El tablero se mueve. El sistema se acerca a un límite donde la pregunta ya no es ¿puedo pasar?, sino ¿puedo controlar todo lo que tendría que controlar para pasar? Esa es la diferencia entre valentía e ignorancia. La valentía reconoce el límite y decide dentro de él. La ignorancia cree que el límite no existe porque la estructura todavía está de pie. La próxima vez que veas el Golden Gate envuelto en niebla, no lo mires solo como una postal. Míralo como una máquina flexible suspendida en una garganta de viento. Mira sus dos cables principales como arterias de acero hechas de 27.572 alambres cada una. Mira sus torres de 227 metros sosteniendo compresión. Mira el tablero como una cinta que puede moverse, no como una losa inmóvil. Y si alguna vez estás frente a él en una tormenta, con letreros de advertencia y ráfagas golpeando el coche antes de entrar al primer tramo, entiende lo que realmente significa ese momento. No estás decidiendo si confías en el puente, estás decidiendo si la física todavía te concede margen. El Golden Gate no necesita caerse para demostrar su poder. Le basta con obligarnos, de vez en cuando, a detenernos en la entrada y recordar que incluso nuestras obras más famosas siguen siendo huéspedes de la atmósfera, que cruzar no es un derecho, es una condición permitida, y que a veces el viento, una fuerza invisible que no puedes ver pero que crece con el cuadrado de su propia velocidad, convierte la carretera más hermosa del mundo en una frontera imposible. Si has viajado conmigo hasta aquí, perteneces a esa pequeña fracción que realmente se preocupa por las verdades profundas de la ingeniería. Si deseas acompañarme en la próxima exploración de los límites donde la física y la ambición humana colisionan, asegúrate de estar suscrito. Te veré en el próximo video.